Bendiciones, hermanos. Gracia y paz a todos. Damos gracias al Señor por estar una vez más en su casa hoy domingo, día del Señor, con gozo para adorarle, leer su palabra, estudiar su palabra, orar juntos. Gracias a Dios por eso. Le decía hoy cuando veníamos en el carro para la iglesia, ahora que estoy diciendo que debemos estar gozosos porque estamos en la casa del Señor, ¿no? Ya casi veníamos llegando acá al templo y Odalis me comienza a contar una historia, pero una historia triste. Así de un bebé y que la mamá lo agarraba y el niño ya estaba casi muerto. Y yo dije, Odalis, ¿por qué tú me cuentas eso ahorita? Ahora voy a ir a la iglesia y voy a predicar todo triste. Entonces me acordaba de eso, pero cuando estábamos acá en el templo, no, y cuando ya venía por el camino yo pensando en eso y mi mente con esa historia, yo dije, no puede ser que me haya contado esa historia. Y entonces, pero me acordé también que su palabra dice que en medio de todo, ¿no? de toda adversidad, Él nos da paz y Él nos da gozo. Y estando allá atrás y con las canciones, los himnos, hermanos, se sintió el gozo, o sea, sentí el gozo. Se me olvidó el tema, se me olvidó. Y gloria a Dios porque Él da ese gozo en medio de la adversidad, en medio de los problemas, de las dificultades, de esas historias tristes. Él nos da paz, nos da paz. Y bueno, continuamos con la predicación expositiva del libro de Éxodo. Y hoy vamos a estar en Éxodo capítulo 4, desde el versículo 18 hasta el 31. Hoy terminamos el capítulo 4 de Éxodo. Y bueno, recuerden que nuestra serie de Éxodo se llama Nuestro Dios Libertador. Ese es el nombre de la serie completa de Éxodo, Nuestro Dios Libertador. Y me acompañan en la lectura de la palabra. Antes de leer la palabra, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de estar aquí en tu casa, Señor, juntos como hermanos, preparados, Señor, para escuchar tu palabra. Hemos cantado, hemos orado, hemos leído tu palabra y te pedimos que ahora que la vamos a estudiar podamos estar atentos a ella, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, para poder saber lo que tú quieres que nosotros aprendamos el día de hoy. Gracias te damos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice así Éxodo 4, versículo 18, dice: Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo: te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Ve en paz, le contestó Jetro. Y el Señor dijo a Moisés en Madián: ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Moisés tomó también la vara de Dios en su mano. Y el Señor dijo a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho: deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Pero Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y le dijo:
ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y el Señor dijo a Aarón, ve al encuentro de Moisés en el desierto. Él fue y le salió al encuentro en el monte de Dios y lo besó. Moisés contó a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales le enviaba y todas las señales que le había mandado hacer. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. Aarón les habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés, y éste hizo entonces las señales en presencia del pueblo. El pueblo creyó, y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. El título de la enseñanza de hoy es Por su obediencia podemos creer. Por su obediencia podemos creer. Y esta porción que vamos a estudiar hoy la he dividido en 4 partes. La primera parte se titula Cuando obedeces, pones en orden todas las cosas. La segunda parte, cuando obedeces, haces todo lo que Dios ha puesto en tu mano. La tercera, cuando desobedeces, tu fin es la muerte. Y cuarta, cuando obedeces, Dios obrará a través de ti. Así que vamos a empezar con la primera parte, que dice, cuando obedeces, pones en orden todas las cosas. Dice el versículo 18, Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro, y le dijo, te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Ve en paz, le contestó Jetro. Ustedes saben que Moisés formaba parte de los madianitas. Adicional, él trabajaba en Madián, en ese lugar donde vivían los madianitas. Así que Moisés, que forma parte de los madianitas, que trabaja en Madián, solicita permiso para ir a Egipto a su suegro. Y su suegro, que es sacerdote de Madián y que también es su jefe. Así que este gesto que Moisés hace con su suegro era de esperar, porque Moisés había llegado a Madián como prófugo de la justicia, huyendo de Egipto. Entonces, Jetro lo recibe, le da de comer, le da un lugar donde vivir y adicional le da una de sus hijas como esposa. Todas las atenciones que tuvo Jetro con Moisés, además que también Jetro era su jefe. Así que eso era de esperarse de Moisés, por todo lo que había hecho su suegro por él. Pero esta acción de Moisés es esperada aún más de alguien que ha sido llamado por Dios. Moisés, a pesar de tener una misión de parte de Dios, él no tomó como excusa ese llamado de Dios para ser irresponsable en su trabajo con su suegro Jetro. No, es que Dios me llamó, entonces ya, yo me voy. Ya. Sin avisar, sin decir nada. Él no tomó como excusa el llamado de Dios para ser irresponsable. Él volvió a Madián y habló con su suegro, que era su jefe, y solicitó irse a Egipto.
Entonces imaginan a Moisés llegando a Madián, llega a su casa, hace su maleta y va saliendo así con las maletas. Y no le dice a nadie. De repente Jetro lo ve así. Hey Moisés, pero ¿y para dónde tú vas? Moisés dice, no, por ahí te cuento. Por ahí te cuento. Y Jetro le dice, ¿y el rebaño? Porque acuérdense que Moisés, eso es lo que hacía. Administraba el rebaño de su suegro, Jetro. Y Jetro le dice, ¿y el rebaño? No, tranquilo, Dios te va a ayudar. Y se va Moisés. Bueno, eso no fue lo que pasó. Si un hermano es llamado al ministerio pastoral a tiempo completo, debe dejar en orden lo que el Señor le ha dado hasta ese momento. Eso es lo que debe pasar. Como por ejemplo, el trabajo que tenía en ese momento. Debe dejar todo en orden. Y eso aplica para todo. Dios nos ha llamado a todos a servir. A todos. Y no podemos ser dejados con nuestros compromisos con la excusa de que Dios me llamó a hacer esto y aquello. Tenemos que ser responsables con nuestros compromisos. Así como el Señor, nuestro Dios, es un Dios de orden, debemos reflejar ese atributo al dejar un lugar, al dejar un trabajo o un compromiso por servir al Señor. Debemos también ser ordenados, dejar las cosas en orden. Así como nuestro Dios es un Dios de orden. Y esto aplica también si Dios te llama, tú estás trabajando en un lugar y Dios te llama a trabajar en otro lugar, porque Él quiere que seas luz en ese otro lugar. Tú como hijo de Dios, y así como Dios te ha llamado a ir a ese otro lugar, tú tienes que dejar tu trabajo anterior en orden. No así. No, ya yo me voy de aquí, ya estoy cansado de esto, ya de cómo me tratan en este trabajo. No. Usted tiene que ser ejemplo y dejar las cosas en orden. Por lo mínimo, lo que se espera, ¿no?, de un trabajador responsable es que tú des 15 días de preaviso. Eso es lo que se espera de un trabajador, de un profesional responsable. Imagínense de un hijo de Dios que ha sido llamado. Dice el versículo 19, y el Señor dijo a Moisés en Madián, ve, vuelve a Egipto porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Moisés tomó también la vara de Dios en su mano. Aquí el Señor le indica a Moisés que ya era tiempo de volver a Egipto para cumplir la misión que Dios le había dado, que le había encomendado a Moisés. Y el Señor tiene este gesto con Moisés de decirle, mira Moisés, ya es tiempo de que vayas a Egipto porque mira, te aviso que han muerto todos los que buscaban tu muerte. Este es un gesto de amor de parte de Dios hacia Moisés, para darle seguridad, para darle tranquilidad, aliento. Y eso es lo que Dios está haciendo a través de lo que le está diciendo a Moisés. Dios hoy, a través de su palabra, Él nos habla. Y en ella tú vas a encontrar mandamientos, vas a encontrar ordenanzas de parte de Él. Pero también en su palabra tú vas a encontrar aliento, seguridad y paz para cumplir lo que Dios te ha mandado hacer. También vas a encontrar eso. Miren lo que dice Proverbios 16:20. El que pone atención a la palabra hallará el bien,
y el que confía en el Señor es bienaventurado. Y en su palabra vamos a encontrar esa confianza, esa tranquilidad, esa paz que el Señor nos da. Ahí es donde la vamos a encontrar. Algo que también quiero que noten es que Moisés monta a su familia en un asno y salen a Egipto. Así que Moisés está guiando a su familia para cumplir lo que Dios había ordenado. La pregunta para nosotros hoy es: ¿estás guiando tú a tu familia a cumplir la palabra de Dios? Eso que Dios te está diciendo a través de su palabra, tú ¿estás guiando a tu familia a cumplir eso que está en la palabra de Dios? Miren que Moisés, a pesar de su incapacidad, de su debilidad, fue enviado, fue enseñado, fue exhortado, fue amonestado, fue confortado por el Señor. Y Moisés pasó todo ese tiempo con el Señor cuando el Señor estuvo hablando con él en medio de la zarza. Y Moisés fue y obedeció a salir a Egipto. Y lo hizo con su familia. Pero Moisés pasó todo ese tiempo con el Señor. Ahí dando y dando. ¿Cuánto tiempo pasas tú con el Señor? Para que a través de su palabra el Señor te enseñe, te exhorte, te amoneste, te conforte. Y que de esa forma entonces tú puedas ir donde tu familia y guiarla a cumplir lo que Dios dice en su palabra. Necesitamos pasar más tiempo con el Señor en su palabra. Porque si eso no pasa, entonces ¿cómo vas a guiar a tu familia? ¿Cómo lo vas a hacer? Entramos a la segunda parte. Cuando obedeces, haces todo lo que Dios ha puesto en tu mano. Versículo 21. Y el Señor dijo a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Antes de entrar, desde el versículo 21 en adelante, quiero mencionarles algo. Este texto, por así decirlo, tiene dos lugares o dos porciones de versículos que son controversiales, ¿sí? Son para muchos se los saltan y no profundizan en lo que dice ahí, pasan por encima. Y uno de esos es lo que habla el versículo 21, que dice: pero yo endureceré su corazón. Dios diciendo que va a endurecer el corazón de Faraón. Ese es uno. Y el otro es el que está en el versículo 24 de ese evento todo extraño, que el Señor se acerca para matar a Moisés y viene Séfora y le hace la circuncisión al hijo. Es otro pasaje controversial, difícil, oscuro. Bueno, en esta ocasión no vamos a detallar, a profundizar en lo que Dios está diciendo, pero yo endureceré el corazón de Faraón. Más adelante también se dice que Faraón endurece su corazón, ¿sí? Para que tengan eso también en mente cuando lo vayamos a explicar.
Vamos a entrar en explicar esta frase a partir del capítulo 7, ¿sí? En el capítulo 7, cuando entremos a ese capítulo, entonces vamos a explicar con más detalle lo que Dios dice de que va a endurecer el corazón de Faraón, desde el capítulo 7. Así que ya sea que a quien le toque, ya sea que le toque al pastor, ya sea que me toque a mí, vamos a entrar entonces para dar un poco más detalle entonces de este texto. Pero si no, vamos a dejar pasar entonces el evento que está en el versículo 24. Ese sí vamos a detallarlo porque ya esto no se repite más. Eso es algo especial aquí. Pero del capítulo 7 sí comienza a hablar mucho más de ese endurecimiento del corazón del faraón. Entonces, aquí en el versículo 21, en pocas palabras, Dios le dice a Moisés: todo lo que te he dicho que hagas, hazlo. Eso es lo que le está diciendo Dios a Moisés. Todo lo que te he dicho que hagas, hazlo. Aunque sepas que Faraón no dejará ir a mi pueblo. Aunque tú sepas eso, todo lo que yo te he dicho que hagas, hazlo. Todo. Eso era tirar la vara, que se convertía en serpiente, luego tomarla por la cola y se transformaba de nuevo en vara. Todo. Y todas las demás maravillas que Dios iba a hacer a través de Moisés. Todo, todas las plagas, todo. La palabra de Dios dice que debemos predicar el evangelio a todos. Pero también dice que solo creerán los que están ordenados para vida eterna. Nosotros, como Moisés, debemos obedecer a Dios de tal modo que hagamos todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, aunque las personas no crean. Debemos obedecer. Debemos salir y predicar a todos, aunque sepamos que solo creerán los que están ordenados para vida eterna. Así como la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y esparcía la semilla indiscriminadamente. El sembrador no dijo: no, yo voy a ponerla aquí en la tierra, aquí mismo, en la tierra buena. No. Él salió a esparcir la semilla y donde cayera, ahí caía. Así debemos ser nosotros. Versículo 22 y 23 dice: entonces dirás a Faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho: deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Miren que esta es la primera vez que el Señor se refiere al pueblo de Israel como su primogénito. Es la primera vez. No es la primera vez que se utiliza la palabra primogénito, no. Es la primera vez que el Señor se refiere a su pueblo como su primogénito. Y el Señor le dice a Moisés que así debía decirle a Faraón: Israel es mi hijo, mi primogénito. Eso es lo que tenía que decirle Moisés a Faraón. ¿Y qué está pasando aquí? Dios le está hablando al faraón con las mismas palabras y con la misma importancia de esas palabras que tenían para los egipcios. Para los egipcios en la antigüedad, el primogénito era especial y sagrado. Es más, el faraón era considerado el hijo unigénito de los dioses. El faraón, o sea, el primogénito. Así que ahora
el faraón está escuchando o va a escuchar de parte de Moisés que su Dios mandaba decir que ese pueblo era su primogénito. O sea que ustedes se imaginan lo que está pasando por la mente del faraón, ¿no? Espérate, Moisés tiene un Dios y ese Dios dice que ese pueblo es su primogénito, así que estoy metido en problemas. Porque estoy sometiendo a su primogénito, lo estoy tratando mal. Eso es lo que el Señor le está tratando de comunicar entonces al faraón. Bueno, y el problema estaba en que Dios demandaba del faraón que dejara ir a su hijo para que le sirviera, pero dice que faraón se negaría. Así que la advertencia de Dios hacia el faraón era: como te has negado a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo, y luego enfatiza, a tu primogénito. Ustedes se imaginan eso, ¿no? Moisés debía hablar de parte de Dios todo eso. Todo eso Dios debía comunicarlo al faraón, exactamente como Dios se lo había dicho. Hermanos, no debemos acomodar las palabras que Dios nos ha mandado a predicar. Miren lo que dice en el versículo 21. Dice el Señor: cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón y que digas lo que está en el versículo 22. Así dice todo, así como te lo estoy diciendo. Ustedes saben que cuando uno está en una empresa, a veces suceden cosas, ¿no? Con otros departamentos, no se siguió algún proceso y tú necesitas escribir un correo a esa otra persona o a ese departamento que cometió ese error o lo que sea, y tú escribes el correo y a veces estás como un poco enfadado y lo escribes y escribes un par de palabras ahí que de repente son fuertes. Y tú le pides a un compañero, pasa mucho, le pides a un compañero que te revise el correo antes de enviarlo. Digo, oye, tú me puedes revisar el correo para ver si no está tan fuerte. Mira, para ver si está bien. Entonces el compañero te dice, no, sí está bien, o dice, no, mira, cambia esto porque estás ahí, estás hiriendo mucho, no, te va a buscar un problema. Bueno, en este caso, Dios no necesita que le revises el correo. No necesita que le revises el correo para ver si lo que vas a decir no es tan fuerte. Dios quiere que mandes el correo tal cual Él lo escribió, así mismo. Hoy día muchos enviados a Faraón le hubieran dicho a Faraón: Faraón, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Faraón. Dios te ama y quiere tener una relación personal contigo. Él te pide que por favor dejes ir a su pueblo. Si no lo haces, puede que a tu primogénito le dé un resfriado. Pero no te preocupes, Faraón, no te preocupes. Dios seguirá tocando a la puerta de tu corazón para que le dejes entrar y así Él pueda liberar a su pueblo. Así, hoy en día hay muchos predicando de esa manera.
acomodando las palabras de Dios. Porque es que están muy fuertes. Muchos ya no predican que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. No predican del infierno, no predican de la ira de Dios que está sobre todo aquel que practica el pecado, de la muerte eterna, de que ya han sido condenados si no creen en Cristo. Ya no se predica. Puras frases bonitas, suavizadas. Se predica un evangelio agradable, que no confronta. Solo se predica lo que las personas quieren escuchar. Ah, no, es que a ellos les gusta escuchar esto. No, vamos a hablar así, suavecito, del amor, siempre del amor, el amor, el amor. Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso. Eso. Hay una historia en Primera de Reyes 22, del 1 al 18. No vamos a leerlo todo, pero vamos a decir ciertas partes. Y vamos a ver, esto se trata de dos reyes, del rey Acab y del rey Josafat. El rey Acab quería ir a la guerra, y bueno, Josafat lo va a visitar, y Acab le dice al rey Josafat, oye, ¿por qué no me acompañas a la guerra? Y él dice, sí, está bien, yo te puedo acompañar, pero consultemos con los profetas. Entonces el rey Acab manda a llamar a 400 profetas, porque Josafat quería consultar con Dios, ¿no? Para ver si irían a la guerra. Así que Acab manda a llamar a esos 400 hombres y le pregunta, ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galad o debo desistir? Y dicen los 400, todos, suba porque el Señor la entregará en manos del rey. O sea que le están diciendo, sí, vas a vencer, vas a vencer. Pero entonces el rey Josafat, él era rey de Judá, y Acab era rey de Israel. Josafat, rey de Judá, dice, pero no habrá uno que de verdad sea profeta de Dios, o sea, no esos 400, un profeta de Dios, tráeme uno. Acab le dice, sí, hay uno, queda uno, dice, un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor. Pero dice Acab, pero lo aborrezco, porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Entonces, como no le gustaba, no lo llamaba. Entonces Josafat le dice, no hables así. Mándala a llamar. Acab manda entonces a llamar a este profeta que se llamaba Micaías. Así que lo manda a llamar, y los 400 profetas siguen profetizando a rey Josafat y a rey Acab, sí, vayan a la guerra que ustedes van a tener la victoria, todos los 400. Entonces, el mensajero que fue a buscar a Micaías le dice, miren lo que dice ese mensajero al profeta Micaías, mira, las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey. Te ruego que tu palabra sea como la palabra de uno de ellos y que hables favorablemente. Pero Micaías le contesta al mensajero, vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso hablaré. O sea, Micaías estaba siendo presionado. Mira que la gente está hablando bien, habla bien. Viene entonces, llega Micaías a donde está el rey Acab, y Acab le pregunta, ¿iremos a Ramot de Galad a pelear o debemos desistir? Y Micaías responde en son de burla, sarcásticamente, sí, sube y tendrás éxito, y el Señor la entregará en manos del rey.
Lo dice en forma de burla. Y entonces Acab se da cuenta que Micaías está haciendo eso y le dice, ¿cuántas veces he de tomarte juramento de que no digas más que la verdad en el nombre del Señor? Entonces Micaías, ya serio, dice, vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor, y el Señor dijo, esto no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. O sea, lo que le está diciendo Micaías es que el pueblo iba a quedar sin rey, iba a morir, iban a ser esparcidos, tan como ovejas sin pastor, se va a morir el rey. Entonces Acab le dice a Josafat, ¿no te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo? Y bueno, entonces después a Micaías lo meten preso. Por eso, por decir lo que Dios le había dicho. Lo metieron preso. Pregunta para nosotros. ¿Eres de esos 400 profetas que solo dicen lo que a las personas les gusta escuchar? ¿O eres el único al que aborrecen porque solo se limita a hablar lo que el Señor dice en su palabra? ¿Eres de los 400 o eres como Micaías? Debemos ser fieles a lo que Dios nos ha dicho que digamos a través de su palabra. Toda su palabra, completa, predicada. Llegamos a la tercera parte. Cuando desobedeces, tu fin es la muerte. Dice, versículo 24, y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Pero Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y le dijo, ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Hermano, de este texto se ha hablado mucho. Revisando, hay diferentes posiciones de lo que está pasando aquí. Unos dicen, sí, Dios quería matar a Moisés. Otros dicen, no, Dios quería matar a uno de sus hijos. Y así se van. Pero el texto tiende más a decir que el Señor quería matar a Moisés. Porque dice que una vez termina el versículo 23, dice que y aconteció que en una posada el Señor le salió al encuentro. La Biblia que nosotros estamos usando, la NBLA, dice que le salió al encuentro a Moisés porque se llegó a esa conclusión. Pero es lo que normalmente uno pensaría. El Señor le salió al encuentro. ¿A quién? Con el quien está hablando el sujeto, Moisés. Y vamos a contestar una pregunta. ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés? ¿Por qué a Moisés? Bueno, la respuesta es, según lo que dice el texto, porque Moisés había sido negligente en circuncidar a su hijo. Esa es la razón. ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés? Porque Moisés había sido negligente en circuncidar a su hijo, no lo había circuncidado. ¿Cómo podemos saber eso? Que esa es la respuesta. Bueno, hay tres. Primero, esa es la respuesta porque Séfora inmediatamente toma una piedra afilada y circuncida al niño. O sea que ella sabía cuál era el problema. ¿Sí? Ella sabía cuál era el problema. Automáticamente ella va y circuncida al niño. Segundo,
por el resultado de eso que pasó, de esa circuncisión. Dice que el Señor lo dejó a Moisés, lo dejó. Recuerden que ella circuncida al niño y tira el prepucio a los pies de Moisés. Lo tira ahí. Entonces, el resultado es que ella al hacer eso, entonces dice que el Señor lo dejó. Y tercero, había un pacto, si recuerdan, en Génesis, capítulo 17, se habla de ese pacto que Dios había hecho con el pueblo, de que ellos debían circuncidar a sus hijos al 8º día. Y si no lo hacían, tenían que ser cortados del pueblo. Entonces, se entiende entonces por qué Dios quiso matar a Moisés, porque él no había circuncidado a su hijo. Moisés no podía ir donde Faraón. Moisés no podía ir donde sus hermanos, los hebreos, y decirle que debían obedecer a Dios. Ustedes se imaginan, Moisés, ¿no? Tienen que obedecer a Dios, Dios dice esto, y Faraón, Dios te está diciendo esto, tienes que hacer esto y aquello. Pero él estaba siendo negligente en no cumplir con el primer mandato entre Dios y su pueblo, que era la circuncisión. ¿Con qué cara Moisés se iba a presentar ante el pueblo y Faraón? ¿Con qué cara? No podía. Moisés primero tenía que arreglar su asunto para luego ir y obedecer a Dios y seguir obedeciendo a Dios. Él tenía que hacer eso, arreglar su asunto. Miren cómo el Señor Jesús lo dice en Mateo 5 del 23 al 24, narrando otro acontecimiento. Pero la enseñanza dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, obediencia, ¿sí? Estás obedeciendo a Dios. Si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿te acuerdas? Mi hermano tiene algo contra mí. Dice, deja tu ofrenda allí en el altar, déjala ahí. Y ve y arregla tu asunto. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Moisés debía arreglar su asunto de desobediencia que estaba haciendo. Porque media obediencia no es obediencia. Debes obedecer a Dios en todo. Todo. No es lo que me gusta. La Biblia no es un menú de un restaurante para ver qué es lo que quiero. Me gusta esta carne, la hamburguesa no me gusta. No. En la palabra de Dios te tiene que gustar la hamburguesa, la carne, la papita, todo. Todo. La pregunta es, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Estás en esas de querer jugar con Dios, de pensar que eso que has dejado de hacer no es tan importante? ¿Eso que estás dejando de hacer no es tan importante? Moisés de repente pensó que no era tan grave el asunto, ¿sí? Probablemente Séfora fue la que no quería circuncidar al niño y Moisés accedió, posiblemente. Y no es tan grave, no es tan grave el asunto, decía Moisés, puede ser. Bueno, se dio cuenta a las malas que sí era grave desobedecer a Dios. Era grave. Y tuvieron que arreglar su desobediencia y obedecer a Dios. Tuvieron que hacerlo. Obedecer a Dios. A Moisés nunca se le iba a olvidar ese encuentro que tuvo con el Señor. No sabemos si es que Moisés, cuando dice que el Señor quiso matarlo, se refiere a que Moisés cayó en el suelo convulsionando,
o de repente comenzó a agonizar, o cayó enfermo en cama, o se presentó el ángel de Jehová con una espada desde lejos, caminando para matarlo. No sabemos. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que no se le iba a olvidar el encuentro que tuvo con el Señor. No se le iba a olvidar. Ciertamente, esta disciplina de Dios hacia Moisés quedaría grabada para siempre. Dios es santo y Él no juega con el pecado. Miren que Dios le está repitiendo nuevamente que Él es santo. En la zarza le dijo, soy santo, Moisés. Y aquí nuevamente le está diciendo, Moisés, yo soy santo, yo no juego con el pecado. No quieras jugar con Dios. Nuestro Señor es un Dios santo y Él no juega con el pecado. Así que si estás desobedeciendo a Dios en algo, arregla ese asunto con el Señor, porque el Señor al que ama, disciplina. Arregla el asunto. Miren lo que dice Hebreos 12 del 9 al 10, hablando de la disciplina del Señor. Dice, además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Ese era el fin que Dios quería lograr con Moisés, que participara de su santidad. Cada vez que el Señor nos disciplina es para eso, para acercarnos a su santidad, participemos en su santidad. Bueno, esto es para nosotros que somos sus hijos, pero para ti que aún no eres hijo de Dios y crees y sigues viviendo en desobediencia, ¿sí? ¿Crees que es un relajo? Dios es un relajo. ¿Piensas que Dios pasará por alto tu rebeldía? Llegará el día donde nuestro Señor regresará por segunda vez y saldrá a tu encuentro. Y toda su ira caerá sobre ti y morirás eternamente en el infierno si no te arrepientes y crees. Eso es lo que va a pasar. No juegues con Dios. Arrepiéntete. Cree en Cristo. Última parte, cuando obedeces, Dios obra a través de ti. Desde el versículo 27 dice, y el Señor dijo a Aarón, ve al encuentro de Moisés en el desierto. Él fue y le salió al encuentro en el monte de Dios y lo besó. Moisés contó a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales le enviaba y todas las señales que le habían mandado hacer. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. Aarón les habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo. El pueblo creyó y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Aquí vemos entonces este encuentro de Moisés con su hermano Aarón después de 40 años, se encuentran los hermanos. Y Moisés les cuenta todo lo que el Señor le había dicho y todas las señales que le había mandado hacer. Moisés se las cuenta. Luego dice que ellos reúnen a los ancianos del pueblo de Israel. Aarón les habla todo lo que Dios le había dicho a Moisés y Moisés comienza a hacer las señales que Dios le había mandado hacer en presencia de todo el pueblo. Y aquí viene la parte que nos da alegría. Dice, y el pueblo creyó y adoró.
Todo lo que Dios había dicho a Moisés se cumplió. Moisés obedece a Dios y Dios obra a través de Moisés y ve al pueblo adorando a Dios y creyendo en todo lo que Dios le había dicho. Lo que Dios le había dicho se cumple. Moisés está viendo eso. Que Dios está trabajando a través de él. Yo cuando leí esta parte, hermano, yo quedé fortalecido, quedé glorificando a Dios, admirando su grandeza, un Dios que cumple su palabra, que es fiel, que es veraz y que tiene todo bajo control. Imagínense si yo me sentía así, cuando yo llegué a esta parte, que el pueblo dice creyó y adoró, después de toda esa travesía. Imagínense cómo se sentiría Moisés. ¿Cómo se sentiría Moisés? Vimos a un Moisés que regresó a Madián dispuesto a obedecer. Ya este es para terminar. Y creo que presten atención a esta parte. Vimos a un Moisés que regresó a Madián dispuesto a obedecer a Dios en lo que Dios le había encomendado. Pero en el camino se da cuenta de que estaban pecando en desobediencia a Dios. Y fue necesario, escuchen, un sacrificio, una circuncisión. Y echando sobre sus pies la sangre, Séfora echando sobre los pies de Moisés la sangre de ese sacrificio, de esa circuncisión, Moisés fue salvo. Esa experiencia que tuvieron en el camino termina en obediencia y da lugar a que Moisés llegue a Egipto y que ahora el pueblo pueda creer y adorar. Si eso no hubiera pasado, si ese sacrificio no hubiera sido hecho, si esa circuncisión no hubiera sido hecha, Moisés no llega. Pero hay uno mayor que Moisés, que salió dispuesto a obedecer a Dios Padre y durante el camino no conoció pecado, sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y gracias a su sacrificio, gracias a que Él nos circuncidó a nosotros, cortando los pecados de nuestra carne, los quitó. Eso sucio que teníamos, lo circuncidó el Señor en la cruz, en su sacrificio, derramando toda su sangre sobre nosotros, para que ahora nosotros podamos creer y ser salvos. Por su obediencia podemos creer. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella, Señor, tú nos enseñas que debemos ser obedientes a ti, a lo que tú nos has demandado hacer. Señor, ayúdanos a que si estamos desobedeciendo en algo, Señor, arreglar ese asunto contigo, Padre. Señor, que tú también puedas revelarte, Señor, a las personas que están en constante desobediencia, Señor, para que ellos, Señor, puedan arrepentirse y creer en ti. Gracias, Señor, porque tú hiciste, Señor, el sacrificio perfecto. Tu obediencia fue perfecta, no como la de Moisés, sino que tú no cometiste pecado. Y gracias a tu obediencia, Señor, fuiste a la cruz, hiciste ese sacrificio por nosotros. Y ahora, por ese sacrificio, por tu sangre derramada en nosotros, Señor, ahora nosotros podemos creer y adorarte, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella, Señor, vemos que tú nos revelas, Señor, a tu Hijo, Señor, a nuestro Salvador. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.